En Ceipa Business School queremos presentarte una visión, una manera diferente de pensar y hacer las cosas. Un método para aprender pensando en mejorar tus competencias y habilidades, que te da flexibilidad en tiempo y espacio y que potencia tu creatividad para hacer de ti un profesional más intuitivo y autónomo, capaz de predecir entornos y adaptarse para liderar o hacer parte de cualquier organización a nivel mundial, o bien crear y dirigir tu propio negocio. Con nuestro modelo pedagógico, exploras núcleos problemáticos cada 2 meses, en lugar de semestres, lo que te ayudará en una búsqueda de conocimiento más dinámica, profunda y libre, para resolver problemas reales. Aprendes haciendo, que sabemos es la mejor manera de hacerlo. Los profes ya no serán los profes. Así como lo oyes, tus docentes dejarán de tener la figura clásica y se convierten en guías. Son tus aliados. Más que transmitir información, van a brindarte toda su experiencia en el mundo real para acompañar tu proceso de aprendizaje. Además, van a crear espacios y situaciones que retarán tu manera de pensar, haciendo de ti un ser crítico, autónomo y capaz de resolver por sí mismo los problemas planteados durante tu ciclo de estudio. Tu salón de clases será el mundo. Decidimos romper el espacio y el tiempo para que tu educación sea desde los lugares más pertinentes para tu aprendizaje. La tecnología, virtualidad e hiperconectividad abren un nuevo mundo de comunicación con los profes y tus compañeros. Podrás hacer coworking en áreas de nuestro campus, así como en entornos empresariales externos, donde enfrentarás problemas reales. Ayudados en 4 pilares, transformaremos, conectaremos y potenciaremos en ti las competencias necesarias para que te enfrentes a los problemas de las organizaciones del futuro. Explora, mírate a ti mismo y a tu entorno, haciéndote preguntas trascendentales, donde se cruzan las necesidades identificadas con lo que te interesa y motiva. Transforma, elaboras un plan para transformarte a ti y a tu entorno. Conecta, identifica y genera relaciones sociales, ambientales, culturales, económicas y académicas entre tú y tu entorno. Potencia, fortalece e incrementa el alcance social y comercial de tu proyecto o ideas, llevándolas a un nivel superior. Tendrás una perspectiva internacional clara. Contarás con sólidas capacidades de innovación. Tendrás las competencias para predecir y planear el futuro. Te perfilarás como un líder autónomo y solucionador de problemas organizacionales y habrás vivido el mundo empresarial desde el principio, con experiencia certificable. Esto permitirá que seas llamado por las mejores empresas del país para ser parte de su equipo, o bien, desde el comienzo de tu carrera, crear y poner en marcha tu propio emprendimiento con la asesoría y acompañamiento de Ceipa Business School. Y para aquellos que nos van a ver después, bienvenidos y también muchas gracias. Mi nombre es Tatiana Vélez, soy la líder del área humana en Ceipa Business School y hoy tengo 2 invitadas muy especiales que nos estarán hablando sobre la inteligencia artificial aplicada a los procesos de atracción de talento humano en las organizaciones. Tenemos a Lisette. Lisette es profesora de nuestro pregrado en humana y nuestro posgrado en humana. Es psicóloga, especialista en gerencia del desarrollo humano, magíster en desarrollo humano y actualmente adelanta sus estudios en el doctorado en administración. Lisette cuenta con una trayectoria muy importante en diferentes empresas del sector, ocupando diferentes cargos de liderazgo en el área de talento humano. Bienvenida, Lisette. Muchas gracias, Tatiana. Un placer acompañarlos en este conversatorio. También tenemos a Natalia. Natalia también es docente nuestra en los posgrados, específicamente en el posgrado de talento humano. Natalia es ingeniera industrial y es especialista en gerencia del talento humano y actualmente es la líder de innovación en Talenta. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos por su participación. Bueno, antes de dar inicio con este conversatorio,
hablemos un poquito sobre la inteligencia artificial, como aquella que se entiende como la capacidad que tienen las máquinas para simular razonamiento similar a una cualidad humana. Claro está que detrás de ella hay una serie de procesos informáticos basados en el tratamiento de grandes cantidades de datos, lo que se viene comúnmente hoy en día denominando como la Big Data y un aprendizaje automático que va mejorando a medida que pasa el tiempo y cuando se maneja más información y ahí es conocido como Machine Learning. Gracias entonces a la adopción de tecnología relacionada con la inteligencia artificial, se desarrollan diferentes algoritmos que son capaces de recomendarnos películas, de identificar si todavía estamos viendo aquel show en pantalla o no, de recomendarnos cuál va a ser la próxima camiseta que vamos a comprar, de recomendarnos qué Sí. canción o qué película escuchar, en fin, a partir de una serie de datos que van recogiendo de nosotros, ¿cierto? Inclusive son capaces, la inteligencia artificial es inclusive capaz de identificar la ruta más adecuada para llegar a un lugar determinado. Ahora bien, la inteligencia artificial no, perdón, el área de recursos humanos no es ajena a esta inteligencia artificial, ¿cierto? Eh, Incluso el potencial de esta tecnología es supremamente elevado. Eh, Hemos identificado cómo cada vez más las áreas de recursos humanos utilizan más inteligencia artificial. De hecho, un estudio de Gartner recientemente nos muestra que el 23% de las organizaciones ya están haciendo pruebas con inteligencia artificial o en alguna medida ya las están empezando a utilizar. En el área de recursos humanos específicamente, pues la inteligencia artificial se ha venido utilizando en tres grandes áreas. La primera es la identificación de talento, la segunda es la escucha al empleado y la tercera son los asistentes virtuales. En este espacio, entonces, con nuestras dos expertas, vamos a hablar de ese primer uso. ¿Y cuál es ese primer uso? La identificación de talento, o como comúnmente la llamamos, atracción de talento. Lisette, bienvenida. Vamos entonces a entrar un poquito más en detalle. Contanos qué es atracción de talento Entonces, antes de con nuestras dos empezarlo a expertas. asociar con la inteligencia artificial. Y Bueno, claro que de sí. alguna manera, cómo se diferencia de un proceso tradicional de reclutamiento. Ujú. Gracias, Tati. Bueno, entonces, actualmente es muy común que escuchemos la palabra o el concepto de atracción del talento enfocado a todo el proceso de ingreso y de selección de las personas a la organización. Eh, Sin embargo, es un concepto que es muchísimo más robusto, muchísimo más potente, incluso que simplemente el ingreso y la selección de personas, ¿sí? Y por el contrario, el de reclutamiento va desapareciendo, ¿cierto? Incluso hay una connotación o una asociación no tan positiva del proceso de reclutamiento, incluso pareciera que si lo utilizara dentro de mi proceso, perdí modernidad, siento que no es un concepto contemporáneo. Por eso es importante diferenciar, digamos, estos dos conceptos o estas dos posturas. Cuando hablamos de la atracción del talento, estamos hablando de un proceso estratégico, es un proceso que está enfocado a la atracción, ¿cierto? A hacer, digamos, o a garantizar la vinculación futura de los talentos en la organización y digamos que va un poco más allá de la consecución de talento y lo que busca es trabajar sobre la reputación de la compañía, ¿cierto? Sobre esa marca como empleador. Entonces, es un proceso continuo, es un proceso de largo plazo y que nos posibilita posicionar esa marca como empleador. Mientras que el reclutamiento es un proceso que está enfocado como tal a la eficiencia, ¿cierto? ¿A la eficiencia en qué? En que la organización tiene una necesidad puntual, es decir, obedece a una necesidad del hoy, y por lo tanto hay que desarrollar una serie de acciones, una serie de tareas, digamos, unas actividades asociadas para tener de forma oportuna ese talento.
Pero esto no quiere decir que una, digamos, se contraponga a la otra, sino que se complementan. Entonces, la atracción del talento es esa visión estratégica. Cómo yo atraigo a las personas a mi organización, quiero que la gente se enamore de mi organización, tanto los que no trabajan como los que trabajan dentro de ella. Y las acciones de reclutamiento, digamos que son una serie de acciones tácticas que me permiten a mí identificar los canales adecuados y de forma eficiente tener las personas en el momento actual. Entonces, pues esa combinación, ¿cierto? Tanto de la atracción como el reclutamiento nos va a posibilitar a nosotros generar valor a la organización respondiendo a las necesidades actuales, pero también a las necesidades del futuro, ¿cierto? No solamente, digamos, dar respuesta a esos requerimientos de la urgencia del día a día, que es importante, por supuesto, y sobre todo en esta época de tanto cambio, pero también es importante como abonar ese terrenito, por decirlo de alguna forma, ir sembrando en el mercado laboral, en las personas que están dentro de la organización, de modo tal que una organización no tenga dificultades para poder seguir evolucionando. No, para no extenderme más, quiero ponerles un caso puntual y fue un caso de un egresado nuestro, de una de nuestras especializaciones, una compañía de servicios de aseo doméstico, ¿sí? Y la expansión de su compañía dependía del ingreso del personal competente, con los principios, digamos, con esos criterios. Entonces, digamos que allí es donde contar con las personas adecuadas cobra valor y cobra sentido en los aspectos estratégicos de una compañía. Ok, entonces, Lizeth, teniendo en cuenta esto que nos compartes, ¿dirías tú que es fundamental hacer un buen proceso de atracción de talento para que los demás procesos de la gestión del humano fluyan adecuadamente y le aporten realmente valor a la organización? Así es, Tatiana. Estamos en un mercado laboral, ¿cierto? Donde conviven diferentes generaciones, específicamente la generación de la que tanto hablamos, que es la generación de los millennials, de los centennials. Entonces, a diferencia de, digamos, de hace unos 20, 30 años, donde el trabajo tenía, digamos, significaba voy, trabajo, me pagan un salario y ya, cada vez más cobra sentido que sea atractiva para una persona la organización para la que trabaja, porque es la representación de su identidad, ¿cierto? Es el lugar donde desarrolla su proyecto de vida, donde siente identificación en su filosofía de vida incluso. Entonces cobra sentido que las organizaciones quieran generar un vínculo con las personas, ¿cierto? Tanto para que quieran hacer parte de la organización como para que quieran quedarse, ¿cierto? Porque eso es un reto que cada vez más tenemos las organizaciones y es que las personas quieran seguir trabajando con nosotros por mucho tiempo. Entonces, la atracción del talento definitivamente aporta tanto para el ingreso, pero también para la permanencia de las personas dentro de la organización. Ok. Bueno, Natalia, como líder de innovación de Talenta, organización que tiene diferentes líneas de negocio, una de ellas Magneto, Magneto reconocida en el ámbito nacional e internacional por aplicar inteligencia artificial en los procesos de atracción de talento. Cuéntanos, ¿qué es entonces la inteligencia artificial aplicada a la atracción de talento? Bueno, gracias, Tati. Claro que sí. Básicamente, la inteligencia artificial aplicada a todos los procesos de atracción y selección es esa herramienta que nos permite automatizar procesos, que nos permite tomar unas decisiones más acertadas, porque digamos que lo que nos permite la inteligencia artificial era un punto que tú tocabas ahora y es la posibilidad de generar algoritmos que nos permitan hacer el match entre las necesidades que tiene la organización versus las características que tienen los candidatos. Esto al final del día permite tener un indicador que nos pueda decir de una forma sencilla y de una forma objetiva
qué personas se ajustan más a las necesidades que yo tengo como organización. Me ayuda a impulsar un tema que Liz tocaba, que es clave, que es todo el tema de marca empleadora, de ser atractivos en el mercado. Hay que ser realistas que estamos en una época laboral donde el mercado es altamente competitivo por los talentos. Y el hecho que yo pueda ser atractivo en el mercado, el hecho que yo pueda hacer un proceso de selección rápido, un proceso de selección de alta calidad, me va a permitir a largo plazo tener una ventaja competitiva frente a mis competidores o frente al mercado en general. La inteligencia artificial, como tú bien lo tocabas, no solamente hace parte de ese proceso, también hoy se habla mucho de la integración con los chatbots, que básicamente te permiten tener una relación permanente con tus candidatos, mejora la experiencia del candidato en el proceso de selección y atracción, te permite hacer casi que una atracción permanente, te permite hacer atracción por redes sociales, que hoy todos nos movemos por redes sociales, te permite postear en varias portales de empleos, te permite, digamos, como revisar muchísimos más hojas de vida que lo que pueda revisar una persona normalmente. Y tiene un tema muy importante y es que te convierte esos datos de tus candidatos en información. Y al tú tener información vas a poder tomar decisiones mucho más estratégicas. Definitivamente las áreas de selección son muy ricas en datos, pero muchas veces hemos sido pobres en las conclusiones que tomamos y acá la inteligencia artificial se convierte en ese apalancador que nos permite tomar mejores decisiones, que nos permite llegar a hacer ciertos niveles de predicción, poder saber a largo plazo si una persona puede rotar, en qué tiempo puede rotar una persona bajo ciertas condiciones. Entonces, los algoritmos se van alimentando y se van diseñando de acuerdo a las necesidades que tú tengas como organización y digamos que en este caso muy puntual, en hacer mucho más óptimo tu proceso de selección y atracción. Si nosotros, Lisette, si nosotros logramos integrar de manera adecuada la inteligencia artificial a nuestros procesos de atracción de talento, podríamos incluso resolver uno de los problemas del gerente de talento humano y es, ok, ¿cómo entonces hago el engagement de mis colaboradores? ¿Se podría? Bueno, el proceso de atracción del talento se puede realizar por diferentes mecanismos. Digamos que hay diferentes metodologías, pero digamos que en esencia lo que busca es trabajar sobre la marca, ¿cierto? Sobre la marca, digamos, no tanto el producto, ¿cierto? No la marca como tal que se visibiliza hacia afuera como tal, el producto, el servicio, sino como empleador, ¿cierto? Entonces, al trabajar sobre esa marca, pues repercute tanto en la visibilidad, ¿cierto? Por supuesto, repercute en su reputación, como lo decía hace un momento, pero también repercute sobre otros aspectos como lo son el clima organizacional, como son la fidelización de ese talento, el compromiso, porque si yo tengo una imagen positiva de mi empleador, eso se va a ver reflejado también en mi comportamiento, ¿cierto? Si yo tengo, entonces, cuando trabajo sobre la marca, trabajo sobre asociaciones, asociaciones cognitivas, es decir, lo que pienso, pero también sobre asociaciones emocionales. Entonces, lo que siento hacia la marca, ¿sí? Correcto. Entonces, en el caso de, digamos, del colaborador actual, si hay una posición o, digamos, una idea positiva de ese empleador, eso se ve reflejado también en su comportamiento, ¿cierto? Va a recomendarlo. Hay, digamos que por allí hay un dicho y es que no hay mejor embajador de la marca que el mismo empleado, ¿cierto? Correcto. Entonces, una forma completamente vital de poder trabajar ese engagement en los colaboradores es por medio de trabajar en esa marca empleador, ¿cierto? Además que pues no es un secreto, eso también va a repercutir sobre la marca como tal del producto o del servicio. Un ejemplo de ello, para ejemplificarlo un poco, es, no sé, una marca de maquillaje. Tenemos una marca de maquillaje y dice, no es testeado con animales.
pues muy probablemente yo compre más esa marca, así sea más costosa, ¿sí? Que una marca que, digamos, sea dudosa en ese sentido. Entonces, en la medida en que las personas que están dentro de la organización tienen una mejor imagen de su empleador, pues van a tener, digamos, un mayor compromiso, digamos, una mayor permanencia. Digamos que hay tres formas de conectarse con esa marca. Una es desde el punto de vista de seguridad, es decir, confío en ese empleador, es serio, es responsable, es respetuoso, ¿sí? Pero también puedo tener una asociación emocional, es decir, es solidario, las acciones que tienen con la comunidad, es decir, tengo ese vínculo, pero hay una muy importante y que cada vez cobra protagonismo y es esa vinculación desde la filosofía de vida, ¿sí? Y es, yo tengo un propósito de vida, cómo al hacer parte de esta organización yo cumplo ese proyecto de vida, ¿sí? Organizaciones que, Y en digamos, y en ese proceso de atracción de talento, Liz, también evalúas que haya, o se debería evaluar que haya un fit entre esa filosofía de vida que promueve la organización versus la filosofía de vida de aquel candidato o posible colaborador. incluso hay estudios que han demostrado que tiene un mayor engagement cuando hay esa relación desde la filosofía, o sea, cuando hay una alineación entre mis principios y entre los principios de la compañía. Porque, no sé, yo trabajo en una compañía, me va muy bien económicamente, tengo un excelente salario, pero resulta que a mí me piden que para poder llegar a esas metas tenga un comportamiento que a mí dentro de mis principios no es ético. Entonces, a largo plazo, eso va a generar que pues la persona no se siente identificada, incluso eso va a generar malestar, sufrimiento incluso en esta persona. Entonces, a largo plazo eso va a tener una repercusión. Entonces, como para ejemplificarlo, y es que cuando transmitimos y comunicamos esos valores de nuestra compañía, la filosofía, que las personas sean partícipes de esa cultura, ¿cierto? Vamos a establecer una relación más cercana con las personas. Y algo súper interesante es que no necesariamente, digamos, tenemos que trabajar en esa compañía para vincularnos con ella. Es decir, en estos días estaba con unos estudiantes y estábamos mirando unas marcas de carros, ¿cierto? Entonces, yo les decía, venga, ustedes tienen la oportunidad, escojan un carro, esta marca, y muchos escogían el Mercedes o el Ferrari. Entonces me decían, el Ferrari yo lo asocio con lujo, ¿cierto? Con que es, digamos, un carro muy estable, ¿cierto? Da estatus. El Ferrari es, mejor dicho, o sea, es el supercarro. Y yo les preguntaba, venga, ¿y quién ha tenido un Mercedes y un Ferrari? Entonces me decían, no, ninguno. Entonces yo les decía, así es la marca empleadora. Y es que las compañías transmiten esa filosofía, transmiten su esencia, ¿sí? Su cultura, y a partir de ahí, pues puedo generar que el que no trabaje quiera trabajar, pero el que esté dentro de la compañía quiera seguir, ¿cierto? Quiera estar allí, quiera ser parte de esa cultura. Correcto. Natalia, eh, escuchando a Liz y ahora lo que yo les decía sobre la capacidad de la inteligencia artificial de decirnos cuál es la próxima película que queremos ver, ¿cierto? Porque es capaz de decirnos, esta es la próxima peli que quieres ver. O ven, Tati, esta es la próxima canción que tú quieres escuchar. O Tati, no se te olvide que esta es la ruta que debes coger. La inteligencia artificial en estos procesos de atracción de talento es capaz de llegar a decirle a las áreas de talento humano, señor gerente de talento humano, esta es la persona que usted necesita. Usted está buscando esta, pero no, venga que es que esta es realmente la que usted necesita, con estas y estas características. ¿Se puede hacer? ¿Están trabajando en ello o ya lo están haciendo? Cuéntanos, Natalia. Tati, sí, claramente la inteligencia artificial está en ese proceso. Digamos que ya hoy hay algunos sistemas y algunos algoritmos muy bien alimentados que, digamos, han hecho proceso durante bastante tiempo y
y llega a ese punto de darte casi que un porcentaje de ajuste donde te puede decir quién definitivamente es el mejor candidato, porque se ajusta a temas de conocimientos, de experiencias, temas socioeconómicos, pero Liz también tocaba un tema ahorita muy importante y a un tema del fit cultural de la organización. Sin embargo, esto es muy a título personal. Yo pienso que hay que hacer una muy buena integración entre el valor que tiene la tecnología versus lo que hace un experto o una persona en selección. O sea, yo pienso que ahí es donde se llega al nivel mayor y a la utilización mayor que puede tener, porque si bien la inteligencia artificial te puede disminuir el sesgo de un proceso de selección, si bien la inteligencia artificial te puede dar indicadores y te puede decir, ven, la probabilidad que esta persona tiene de estar en la organización y de permanecer es mucho más alta que aquella otra. Digamos que el humano, y eso no lo tiene hoy la inteligencia artificial, hay quienes dicen que a futuro puede llegar, pero los humanos nos diferenciamos hoy de la inteligencia artificial, y es porque nos movemos también por emociones. Entonces, yo creo que las organizaciones y las áreas de talento deben de llegar a un punto de equilibrio entre utilizar esta inteligencia artificial que me ayude a automatizar y a gestionar mis procesos de una forma mucho más ágil, que me ayude, digamos, a automatizar esas áreas o esas tareas que son muy operativas, pero sí va a ser necesario hacer esa integración con el factor humano, o sea, alguien que nos ayude, digamos, a tomar una decisión clara. El dato me da mucha información, el dato me da claridad, me ayuda a tomar la decisión, pero finalmente quien debería tomar esa decisión debería ser ese profesional o ese responsable de selección, de contratación o ese gerente de talento humano. O sea, la combinación entre la inteligencia artificial y el humano. Correcto, Quien Tati, finalmente sí. termina conociendo las especificidades propias de la organización, que finalmente no lo puedes nutrir todo con algoritmos. Correcto, Por el Tati. momento, Por el ¿cierto? momento, exacto. A hoy, digamos que todavía estamos en eso. Claramente hay organizaciones y hay de pronto países que están mucho más adelantados que nosotros en todos estos sistemas y en, como les decía, en alimentar algoritmos de una forma muy adecuada. Sin embargo, hoy nuestra realidad es la necesidad, y que muy a título personal es la adecuada, tener esa integración entre lo humano y lo tecnológico. Si me permites, bueno, puedo implementar dale. algo allí, y pues como con relación a lo que dice Natalia, creo que es sumamente pertinente, y es que definitivamente pues vamos a un ritmo acelerado, la tecnología está creciendo a un ritmo acelerado, pero lo humano, digamos que sigue siendo un factor vital y que no va a ser reemplazable, ¿cierto? Y es que en la atracción del talento, pues una de las, digamos, hay muchas metodologías, pero digamos que busca sobre todo esa interdisciplinariedad, ¿cierto? Y es que nosotros desde las áreas de talento humano, pues conocemos las personas, conocemos sus motivaciones, sus necesidades, pero a veces nos cuesta un poco otras cosas, como comunicar, ¿cierto? Como vender también. Entonces, digamos que ese trabajo interdisciplinar, como el Employer Branding, por ejemplo, que trabaja sobre el mercadeo, las comunicaciones y la gestión humana, digamos que permiten llegar con muchísimo más impacto también a las personas. No sin decir que si bien es importante comunicar, tener una imagen, una reputación positiva, eso tiene detrás, digamos, eso debe ser un asunto coherente, ¿sí? Porque si una organización en su interior no cuenta con esas buenas prácticas, no cuenta, digamos, ser un referente real como buen empleador, y lo que proyecta afuera es algo distinto, digamos que va a ser un mensaje contrario y va a tener incluso efectos contraproducentes. Entonces, cuando hablamos de la atracción del talento, es llegar con esa esencia, ¿cierto? Con esa esencia real de lo que es la compañía, y que eso permita vincular a las personas. Es decir,
la atracción del talento o todas las metodologías enfocadas a atraer no es maquillaje, no es simplemente salir por un medio, una red social, por salir por un medio de comunicación, por algún tipo de tecnología, digamos, a mercadear su marca empleador, sino que hay que mercadearla con un buen producto. Y el buen producto es la esencia de la compañía, esos valores de la compañía. Y la misma forma en como vos llevas a cabo un proceso de atracción, posteriormente de elección y de vinculación de personal, porque también eso habla de la organización y Total, fortalece esa es la o no ventaja. la marca, y fortalece o no la marca empleadora. Bueno, Lisa ha tocado unos temas, ella ha mencionado la palabra branding, employer branding, mercadear. Nati, cuéntanos cómo apoya la inteligencia artificial a las organizaciones para que a través de los mismos procesos de atracción de talento se trabaje en la marca empleadora, en ese employer branding. Y hace un par de días estaba leyendo un artículo. El título del artículo me pareció un poco fuerte, pero me pareció muy realista y decía que el employer branding era el arma más poderosa que las organizaciones tenían para poder ser competitivas en la guerra de talentos que se están presentando hoy en el mercado laboral. Y a hoy, digamos que las empresas están pasando, o las empresas estamos pasando por esa etapa en que necesitamos tener una muy buena marca empleadora, basada, como bien decía Liz, en temas de ser honestos y ser transparentes con lo que estamos mostrando, pero definitivamente sin esa marca empleadora vamos a perder una ventaja competitiva. Vamos a perder una ventaja competitiva porque cada vez el mercado se vuelve más difícil de conseguir los talentos que necesitamos en las organizaciones y definitivamente la marca empleadora nos permite llegar no solamente a esa persona que está activa en la búsqueda, sino también a esa persona que no está activa en búsqueda, pero que posiblemente sea el candidato que yo necesito para la organización. Y ahí es donde empieza a jugar la inteligencia artificial un papel bien importante porque es cómo te vuelves muy atractivo, cómo empiezas también a medir ese nivel de atracción que tú tienes en el mercado, cómo incorporando ciertas estrategias puedes ayudar a posicionar mucho mejor tu marca, y una de ellas que la planteaba Liceda ahorita es cómo la experiencia del empleado ayuda a posicionar muchísimo esa marca empleadora. Entonces, ven cómo mediante estos procesos involucro a los empleados, a los colaboradores que tienen una mayor afiliación con mi marca, con mi organización. En algún momento también leí en algún artículo que hay estadísticas que plantean que muchas veces el candidato, cuando está en una entrevista, le gustaría escuchar la opinión de un colaborador que es trabajar en esa empresa, que se siente vivir ahí, y que eso no venga desde la persona que está haciendo el proceso de selección, sino desde alguien diferente al área de talento humano, porque muchas veces talento humano vendemos a la hora de tratar de contratar a alguien. O no vendemos también. Por eso hay que ser tan cuidadosos con esos procesos. Se puede presentar ahí los dos escenarios. Entonces, digamos que ahí claramente la inteligencia artificial nos ayuda mucho a mitigar eso, nos ayuda también a impulsar nuestra marca, a saber cómo nuestra marca está bien o mal posicionada en el mercado de acuerdo a la cantidad de personas que están postulando o no están postulando a mis vacantes, o cuántas personas se están registrando en mis bolsas de empleo, en mis sitios de trabajo con nosotros. Entonces, digamos que ahí volvemos a lo mismo, a esa interrelación que debe de existir entre lo que es la inteligencia artificial y lo que es el valor humano de nuestros colaboradores en la organización. Y definitivamente a hoy, si queremos ser competitivos, si queremos ganar una ventaja competitiva, las organizaciones estamos obligadas a trabajar en una marca empleadora positiva y en una marca empleadora bien posicionada en el mercado.
La ventaja de este tema es que esto no solamente aplica para las industrias grandes. Todo el mundo piensa que va a trabajar en marca empleadora El Éxito o va a trabajar en marca empleadora Ferrari o Mercedes. No, no necesariamente. Aquí también una organización pequeña puede empezar a trabajar su marca y hacerse visible en el mercado y hacerse claramente atractiva para los candidatos. Adicionalmente, porque los futuros colaboradores también van a ser nuestros futuros clientes. Exacto. Y nuestros actuales colaboradores deberían ser nuestros primeros clientes y principales clientes, ¿cierto? Correcto. Bueno, ustedes dos han hablado de varios temas, ¿cierto? Han mencionado la parte de atracción, han mencionado la parte de reclutamiento, de elección, de vinculación, de employer branding, de engagement, de la fidelización, del compromiso, de la ventaja competitiva. Bueno, cuéntenos ustedes dos cómo le ayudan a nuestros futuros gerentes de talento humano CEIPA a resolver problemas reales de atracción de talento dentro de las organizaciones. Ustedes dos, ¿cómo lo hacen? Obviamente aportando desde cada riqueza de su ser, de su conocimiento y de CEIPA y de la tecnología Talenta. Muy bien. Nati, ¿tú, yo? Ok. Como quieras. Muy bien, ok, perfecto. Bueno, entonces, contarles, pues Natalia y yo somos docentes del núcleo de atracción del talento, de la especialización en gerencia de talento humano. Hacemos el núcleo juntas, es una modalidad que tenemos en CEIPA, que es co-teaching. Pues Natalia es ingeniera, ¿sí? Natalia es experta en Big Data, en inteligencia artificial, pues actualmente trabaja en una compañía muy reconocida y muy competitiva en temas de tecnología en talento humano. Pues y en mi caso, pues he tenido experiencia, una amplia experiencia empresarial, pero pues también estoy en el área académica. Entonces lo que buscamos es poderle entregar al gerente de talento humano una visión, digamos, práctica, ¿cierto? Una visión ajustada a la realidad, que eso es muy importante, a la realidad organizacional actual, pero que también esté fundamentada, ¿cierto? Que también, digamos, tenga, que conceptualmente tenga algún argumento. Natalia y yo, pues dentro del núcleo buscamos desarrollar sobre todo tres pilares, ¿cierto? El primer pilar es el asunto estratégico, ¿cierto? Cómo el gerente de talento humano, como lo decía Natalia, puede posicionarse en el mercado, ¿cierto? Tener una ventaja estratégica y, por supuesto, generar valor a la organización. Pero también hay otra parte importante que es la gestión, ¿cierto? Que es el día a día. El día a día, ser eficientes, los procesos, responder oportunamente, digamos que los recursos que invierta sean los adecuados. Entonces, lo que buscamos también es, digamos, ese otro nivel, que es el nivel de la gestión. Entonces, trabajamos metodologías, técnicas. Entonces, como para poner algún ejemplo, trabajamos en la metodología de employer branding para el asunto de atracción, donde el gerente de talento humano esté en la capacidad de proponer una estrategia de employer branding ajustada a las necesidades para su organización. En los asuntos de selección, que sepa identificar cuál es el mejor modelo para realizar su proceso de selección, cuáles son las herramientas que debería utilizar ajustadas a esas necesidades, ¿cierto? Tecnológicas, metodológicas. En la parte de adaptación trabajamos el onboarding, ¿cierto? Como una de las estrategias para poder adaptar a las personas a la organización. Entonces, los estudiantes de la especialización en gerencia de talento humano, pues además de este frente estratégico y este frente de gestión, pues hay algo que procuramos hacer mucho, Natalia y yo, es desarrollar también pensamiento crítico. Y es porque estamos en un entorno cada vez más complejo, hablamos de los ambientes VUCA, por ejemplo. Entonces, en estos cambios acelerados, ¿cómo voy a posicionarme como gerente? ¿Sí? Porque es importante saber técnicas, es importante saber de estrategia, pero también es importante leer el entorno, la cultura en la que estoy, el tipo de organización en la que trabajo.
Entonces, cómo a partir del entendimiento de diferentes problemáticas sociales, ahorita Natalia mencionaba una, la escasez del talento, la guerra por el talento, en este momento el asunto de la virtualidad, ¿cierto? Cómo afrontar también este asunto de la virtualidad, la diversidad del talento. Es decir, hay múltiples problemáticas también que buscamos que se fortalezcan en este gerente, ¿cierto? Que este gerente tenga esa capacidad de tomar una decisión técnica, pero también crítica. Sí, no sé, Nati, si quieres. Sí, yo complementaría ahí un poquito con lo que decía Liz, y es, digamos, como tratar de hacer una combinación clara entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. O sea, cómo logramos materializar esa teoría en la práctica en nuestras organizaciones. Digamos, cómo ayudamos a que estos gerentes de talento humano, estos futuros gerentes de talento humano puedan, digamos, encontrar la diferencia entre el por qué y el cómo. O sea, el por qué es ese propósito y esa estrategia que hay que montar desde un área de gestión humana, y el cómo es ejemplo, como una herramienta como la inteligencia artificial me puede ayudar a apalancar todos mis procesos, sin decir que eso de fondo no tenga que estar amarrado a una estrategia clara de talento humano y a su vez una estrategia alineada con la estrategia de la organización. Entonces, digamos que nuestro foco es muy ese, es tanto un tema teórico, claro que es supremamente importante porque esos son los fundamentos y eso es lo que a la final nos da el criterio para tomar una decisión, pero también ya cómo materializamos esa teoría en nuestro día a día, que creo que ahí también se empiezan a enfrentar retos muy grandes, y es cómo eso que ya entiendo desde una teoría lo puedo volver material, cómo me enfrento a esas necesidades que tengo como organización y cómo traduzco este concepto que tengo, lo traduzco a mi día a día. O sea que ustedes cogen diferentes problemáticas y trabajan alrededor de estas para llegar a soluciones que les aporten al quehacer de un gerente de talento humano, específicamente en el área de atracción de talento, combinándolo con inteligencia artificial. Correcto. Eso es vital y es nuestro modelo pedagógico, ¿cierto? Ujú, Nuestro modelo pedagógico está basado en problemas, ¿sí? ujú. Que buscamos es solucionar problemas reales de las organizaciones, donde pues nos apalancamos de diferentes estrategias pedagógicas. Digamos que una de las grandes bondades del modelo precisamente es contar con, digamos, con un docente que esté en la industria, que esté digamos, activo en el sector empresarial, pero que también, digamos, un docente que pueda buscar soluciones desde lo académico, desde lo teórico, desde la investigación también, desde los desarrollos científicos que se den en las áreas de talento humano, pero siempre buscando solucionar un problema. Entonces, nosotros partimos de un problema, buscamos una respuesta, vamos a la teoría, al sector, a la práctica y volvemos al problema, buscando darle una solución, ¿cierto? Una solución ajustada como tal a ese problema particular. Ok. Bueno, vamos a dar paso a unas preguntas que tenemos del público. La primera pregunta pues está orientada a pues, si es recomendado estudiar la especialización en talento humano. A ver, claramente te voy a decir que sí, te lo recomiendo estudiar porque es algo que a mí me apasiona, porque lo encuentro útil para las organizaciones, pero la pregunta yo te la voy a contestar haciéndote una pregunta y esta es para Jessica. Jessica, lo que te debes preguntar es, yo quiero comprender los problemas humanos dentro de las organizaciones y quiero encontrar soluciones responsables, estratégicas y conscientes para ello. Si la respuesta es sí, entonces te invito a que empieces a ver más de nuestro plan de estudios, a que contactes nuestros asesores, a mí como líder también me puedes contactar, con mucho gusto te expando pues el tema, pero lo más importante aquí es que
tú quieras comprender cómo es ese, cómo debe ingresar ese colaborador a la organización, cómo podemos desarrollar ese colaborador, cómo lo podemos mantener motivado, cómo lo podemos obviamente compensar y bueno, también cómo lo vamos a desvincular en caso tal que pues que esa sea la decisión. Ujú. Pero lo más importante es que realmente a ti te guste enfrentar ese tipo de problemas y buscar soluciones conscientes y estratégicas. Bueno, la Diana, otra qué pena contigo. sí, ¿Puedo decir algo ahí dale. que ahorita se me Claro escapa que sí, claro que decir? sí. Y es que definitivamente, pues, con lo que menciona Tatiana, y es, pues, mi proyecto de vida, ¿cierto? Se alinea digamos, a ver lo humano, digamos, o a trabajar con el factor humano dentro de la organización. Pero pues responderte desde CEIPA y es, bueno, dos atributos importantes. El primero es una metodología que nosotros trabajamos durante la especialización y es la metodología del KMO, que lo que me permite es diagnosticar e intervenir problemas de la organización. Eh, a un gerente lo contratan en una empresa para resolver problemas, ¿sí? Pero muchas veces ese gerente pues no tiene la respuesta de cuál es el problema realmente. Entonces, perdón la expresión coloquial, pero terminamos dándole un acetaminofén, para no decir marcas, un acetaminofén a una meningitis, o sea, terminamos dando nuestra energía, nuestros recursos, digamos, a un problema que no es el, digamos, el que nos aqueja como organización. Entonces, la metodología de KMO va a permitir al estudiante poder identificar problemas. Es una Y si metodología efectivamente es un problema. y si efectivamente es un problema y dónde voy a enfocar mis recursos, mi energía, digamos, dónde como gerente voy a trabajar. Y un segundo aspecto es que nosotros tenemos pues un bloque gerencial y un bloque específico y en el bloque gerencial, digamos que se trabaja de forma integral. Entonces, para expresarlo, y es que pues los que trabajamos en gestión humana, si nos dicen algo de mercadeo, quedamos como o de finanzas o de otra área diferente. Entonces, una de las grandes bondades de la especialización de CEIPA es que te permite entender esas otras dimensiones, por lo tanto, el posicionamiento del gerente de talento humano va a ser amplio, o sea, por eso se profundiza en el bloque específico, pero adicional va a tener la posibilidad de entender las otras áreas. Entonces, el gerente de CEIPA va a poderse sentarse en una mesa de una junta directiva y con total propiedad poder opinar, poder aportar de su área de conocimiento, pero también de otras áreas. Liz, muchas gracias por esa respuesta. De hecho, pues ya respondiste la siguiente pregunta y era pues tranquila, que era relacionada pues con la metodología. Sí, Liz, sí quiero pues ahí reforzar eso que acabas de mencionar de nuestro bloque gerencial. El bloque gerencial también, digamos, le da un énfasis especial a la especialización y es donde también cobra mucho sentido el por qué nosotros la hemos denominado gerencia del talento humano, ¿cierto? Y que acá el énfasis no es ni lo operativo, ni tampoco desde otras áreas, ¿cierto? El énfasis aquí es más gerencial y por eso tan importante, pues lo que tú dices, implementamos metodologías que le permiten al estudiante efectivamente identificar si es un problema, cómo leer el problema y no solamente desde la mirada del gerente de talento humano, sino de una mirada que conversa e interrelaciona otros saberes. Bueno, tenemos otra pregunta y ya es relacionada con bibliografía que recomienden para inteligencia artificial, la atracción de talento. Bueno, antes de darle la palabra pues como a mis dos expertas, yo de alguna manera genérica sí les quiero recomendar como unos autores puntuales. El primero, sin duda alguna, es Alberto García Serrano.
él presenta a través de ejemplos los algoritmos y técnicas más usadas en esta tecnología para comprender los procesos automatizados que aparecen pues en el día a día. Entonces, porque si vos estás viendo un documental en YouTube, se para y te muestra cierta promoción, porque entonces te recomienda cierta película o cierta canción, o porque en tu feed de Instagram te aparece ciertas publicaciones. Bueno, ese autor me parece súper chévere porque pues definitivamente lo explican a lo coquito, por así decirlo. Bueno, otro sin duda alguna, pues y aquí también las expertas me pueden complementar, es Jeremy Rifkin. Em, Jeremy, digamos, recomienda que se vele por un reparto justo y democrático de los nuevos avances tecnológicos. Es supremamente importante porque, digamos, él hace un llamado a que realmente los beneficios de todos, de la tecnología y de los avances le lleguen a la mayor cantidad posible de personas. Tenemos Jerry Kaplan. Él también pone esfuerzos en temas de los riesgos que pueden existir y en las desigualdades que se pueden dar al utilizar las máquinas y la inteligencia artificial en un libre mercado globalizado, ¿cierto? Y que bueno, pues se están creando nuevos puestos de trabajo, pero también se están eliminando los otros. Y bueno, ¿cuál va a ser entonces esa responsabilidad de la sociedad, desde la academia, claramente, desde las empresas, claramente, para atender, ¿cierto? Para atender esas necesidades que se plantean, ¿cierto? Esa destrucción de trabajos, ¿cómo entonces las vamos a manejar? ¿Cómo vamos a preparar ese capital? Y por último, pues este yo lo recomiendo y es Nova. Nova nos invita a reflexionar a través de una pregunta muy simple y es, pues si mal no recuerdo, y es, bueno, ¿cuáles van a ser como los nuevos sueños, los nuevos miedos, las nuevas felicidades, las nuevas ilusiones del hombre si la mayoría de estos se van a solucionar automáticamente? Entonces, digamos que eso en términos de inteligencia artificial, como nos lo está preguntando nuestro, nuestro asistente al evento. Ahora bien, para inteligencia artificial aplicada a atracción de talento, nos podemos llevar claramente muchas de estas reflexiones y enseñanzas que nos dejan estos autores que les recomiendo. Y más específicamente para atracción de talento, aquí Lisette y Nati nos pueden complementar. Bueno, hay un libro que personalmente me ha gustado mucho y tiene un enfoque bien interesante en todos los temas de talento humano. Se llama Big Data en Recursos Humanos. Es de un señor inglés que se llama Bernard Marr. Está la versión en español. Es un libro buenísimo porque toca todas las aristas de recursos humanos y cómo la Big Data y cómo la inteligencia artificial empiezan a jugar un proceso, un papel muy importante en cualquier ámbito de talento humano. Ese libro sin duda se lo recomiendo bastante. Hay un tema, un libro que me ha gustado, su foco no necesariamente es solamente recursos humanos, su foco es más a nivel global, pero sí da una visión muy clara de lo que estamos viviendo y es la industria 4.0. Es un libro que abre mucho la mente frente a lo que es el Internet de las cosas, lo que es la cuarta revolución industrial que está en boga y claramente cómo eso está afectando
el tema del empleo, cómo está afectando la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, también se los puedo recomendar mucho. Y hay otro libro que es una realidad hoy en muchas organizaciones, se llama Reinventando las organizaciones, de Frédéric Laloux, es un francés, me perdonan mi francés tan malo. Este señor tiene un libro buenísimo y va contando cómo las organizaciones han ido evolucionando, hace casi que como la evolución que hemos ido teniendo los humanos a lo largo de la historia, pero él lo va haciendo cómo ha ido evolucionando las industrias desde su forma de organizarse, desde cómo hacer una buena jerarquía o unos buenos niveles organizacionales y cómo llegar a ese estado de plenitud en las organizaciones, sin duda es buenísimo y nos puede apalancar a cualquier persona que tenga deseos de estudiar temas relacionados con talento humano. Ok, bueno, no sé si Liz quiere ahí complementar algo último antes de pasar a nuestra última pregunta del público. Muy bien, bueno, rápidamente, pues bueno, puedo recomendarles con relación a este asunto de, digamos, de la marca empleadora Tom Peters, que habla, digamos, un poco de estas nuevas carreras profesionales, digamos, de estos nuevos enfoques. Puedo recomendarles, bueno, son, digamos, ya autores en habla hispana, a María González Merino, tiene un libro muy interesante ya más técnico en temas de ingreso, a Alex definitivamente, pues que sigue siendo como una de las autoras seminales. Eh, Me gusta mucho una autora que trabaja mucho en temas de selección que se llama Diane Arthur. Tiene también pues unos estudios interesantes en temas específicos de atracción y de selección. Eh, bueno, Miquel Porret también es interesante. Bueno, yo creo que además de lo que les recomiendan Tatiana y Natalia. Bueno, aquí entonces voy a compartirles una última pregunta que nos llega y es, bueno, em, dice cómo nosotros podemos eliminar la resistencia. Aquí ponen barrera, pero por el contexto de la pregunta es la resistencia eh, que se puede generar con aplicar la inteligencia artificial a los procesos de talento humano. Yo creo que esa es una de las preguntas más frecuentes y por eso en algún momento yo planteaba que los temas de transformación digital, y eso lo escuché también en un webinar que estuve en algún momento cuando empezó la pandemia, y lanzaban una pregunta y decían, ¿quiénes son los responsables de las transformaciones digitales en la organización? El área de tecnología, el área de innovación, el presidente de la organización o talento humano. Y definitivamente la gran conclusión a la que se llega es talento humano, porque uno de los primeros temas que hay que empezar a subsanar dentro de las organizaciones es esa resistencia al cambio que todos tenemos, a todos nos genera susto enfrentarnos al cambio, más porque lastimosamente muchas veces el cambio con la tecnología se ha llevado a que se van a perder los empleos. Entonces hay que empezar es a trabajar y a mitigar ese posible impacto negativo que puede generarse, siendo claros que muchas veces el impacto de la tecnología no es dañar empleos ni quitar empleos, sino es automatizar tareas que son 100% repetitivas y 100% operativas y ayudar a que definitivamente nosotros como colaboradores nos podamos concentrar en temas mucho más estratégicos, en temas mucho más creativos, en temas de toma de decisiones. Claramente habrán algunos cargos que hoy puede que sigan moviéndose y que sigan siendo vigentes, pero en unos años posiblemente no lo vayan a hacer y ahí es donde para nosotros también empieza ese reto de empezar a formar a nuestros colaboradores, empieza también a nosotros como áreas de talento humano estar
formándonos y capacitándonos fuertemente. Claramente, cuando se vaya a iniciar cualquier proceso de transformación digital en alguna organización, hay que empezar por detectar cuál es ese primer problema, porque un gran error que se comete en las organizaciones y es querer incorporarlo todo de una, y en estos procesos deben de ser procesos muy paulatinos, donde cojamos un área en específico, donde cojamos un proceso en específico y donde esas personas que se han involucrado en el proceso se vuelvan embajadoras de lo positivo que puede ser incorporar tecnología para que las personas empiecen a perder el miedo. Y uno de los retos más grandes, y esto va a pasar con tecnología, con cualquier aspecto en el cambio, y es, hay que involucrar a las personas. Definitivamente, en la medida en la que uno involucra a todas las personas o a la mayor cantidad de personas en cualquier proceso que se vaya a hacer, pienso que ya ha ganado muchísimo terreno y casi que puede estar asegurando gran parte del éxito. El gran problema es cuando nos imponen. Y yo creo que ahí no podemos entrar desde un proceso tan crítico y tan neurálgico como este, llegar a imponer, sino por el contrario, vincular a nuestros colaboradores y empezar a trabajar en esas barreras que claramente nos vamos a encontrar. O sea, esa pregunta es casi que obligada cuando uno quiere empezar a incorporar tecnología en algún proceso, y es, ¿qué voy a hacer con la resistencia que se me puede presentar en mis colaboradores? Mi recomendación es básicamente esa: involucrar a las personas desde el inicio en los procesos, detectar un área crítica, un área clave de la organización, un proceso clave, y esas personas que participan volverlas embajadoras de los cambios, apalancar procesos de formación claros y saber que talento humano, lejos del área de tecnología, lejos del área de innovación, talento humano es el responsable número uno de los procesos de transformación, porque es que nosotros somos los responsables también de elegir esas personas que posiblemente van a ser quienes nos van a ayudar a apalancar todo ese proceso de ahí en adelante. Entonces, hay que incluir ser para mí visto esos 4 como, temas. correcto, ser visto como un socio estratégico de la organización que le permite 100%, seguir competitivo en el mercado. correcto. Y sí, y la inteligencia artificial la podemos utilizar, pero finalmente la inteligencia artificial sí nos recomienda qué película queremos ver y tal vez accedamos y le demos play. La inteligencia artificial nos va a recomendar ese candidato, pero somos nosotros quienes finalmente vamos a tomar la decisión de decir sí, venga, porque finalmente es el humano quien va a entrar con lo humano, ¿cierto? Entonces, ¿qué mejor que el humano para comprender lo humano, ¿cierto? No le debemos huir ni rechazarla, es mirar cómo podemos hacer los procesos más eficientes y que nos permita a nosotros encontrar aquel talento que nos permita desarrollar a la organización y que ese talento también se pueda desarrollar con nosotros. Y también sienta, y también para ir responder una última pregunta que llegó aquí, y también para que este talento sienta que es valorado, que es reconocido por la organización, que le puede aportar a la organización, que este talento se enamore de la organización, se quiera quedar con nosotros y no se nos fugue ese capital. Sí. Bueno, Diana, algo muy cortico porque sé que no estamos cortos de tiempo, claro, pero Liz. pues a lo que acabas de mencionar, y es el tema, cierto, del temor que puede generar la llegada de la tecnología, cierto, pues cuando tuvimos en siglo XX la primera revolución industrial, creíamos que las máquinas iban a desaparecer el trabajo del hombre, vimos que no. En este caso, digamos que también juega un papel importante, y es que muchas personas pueden pensar, bueno, va a desaparecer mi trabajo, ya digamos lo va a hacer el software, pero realmente la inteligencia artificial es lo que mencionaba Natalia, es ese aporte, es ese apoyo para que nosotros nos podamos dedicar realmente a las personas, para que nos podamos dedicar a asuntos estratégicos, para que realmente podamos, sí, optimizar el tiempo y hacer nuestra labor
o sea, que genere mucho más valor y no, digamos, desgastar tiempo en temas operativos que perfectamente lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, trabajar con el temor de las personas, que es humano, ¿cierto? Todo cambio trae temores, trae, digamos, angustia por lo desconocido, pero digamos que quería mencionar ese factor y es contemplar ese factor humano y es que claro, el cambio trae consigo, además que tengo que hacer un esfuerzo adicional por entenderlo y somos ahorradores de energía como seres humanos. Entonces, trabajar sobre esos dos puntos y la comunicación, muy importante pues como tener muy claro ese proceso de comunicación. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, especialmente a nuestras expertas profesoras de la especialización en gerencia del talento humano CEIPA, Lisette Villada y Natalia Muñetones. Muchas gracias. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias y bienvenidos a CEIPA. Hasta luego. Buena noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Feliz noche. En CEIPA Business School queremos presentarte una visión, una manera diferente de pensar y hacer las cosas, un método para aprender pensando en mejorar tus competencias y habilidades, que te da flexibilidad en tiempo y espacio y que potencia tu creatividad para hacer de ti un profesional más intuitivo y autónomo, capaz de predecir entornos y adaptarse para liderar o hacer parte de cualquier organización a nivel mundial, o bien crear y dirigir tu propio negocio. Con nuestro modelo pedagógico, exploras núcleos problemáticos cada 2 meses, en lugar de semestres, lo que te ayudará en una búsqueda de conocimiento más dinámica, profunda y libre para resolver problemas reales. Aprendes haciendo, que sabemos es la mejor manera de hacerlo. Los profes ya no serán los profes. Así como lo oyes, tus docentes dejarán de tener la figura clásica y se convierten en guías. Son tus aliados. Más que transmitir información, van a brindarte toda su experiencia en el mundo real para acompañar tu proceso de aprendizaje. Además, van a crear espacios y situaciones que retarán tu manera de pensar, haciendo de ti un ser crítico, autónomo y capaz de resolver por sí mismo los problemas planteados durante tu ciclo de estudio. Tu salón de clases será el mundo. Decidimos romper el espacio y el tiempo para que tu educación sea desde los lugares más pertinentes para tu aprendizaje. La tecnología, virtualidad e hiperconectividad abren un nuevo mundo de comunicación con los profes y tus compañeros. Podrás hacer coworking en áreas de nuestro campus, así como en entornos empresariales externos, donde enfrentarás problemas reales. Ayudados en 4 pilares, transformaremos, conectaremos y potenciaremos en ti las competencias necesarias para que te enfrentes a los problemas de las organizaciones del futuro. Explora, mírate a ti mismo y a tu entorno, haciéndote preguntas trascendentales, donde se cruzan las necesidades identificadas con lo que te interesa y motiva. Transforma, elaboras un plan para transformarte a ti y a tu entorno. Conecta, identifica y genera relaciones sociales, ambientales, culturales, económicas y académicas entre tú y tu entorno. Potencia, fortalece e incrementa el alcance social y comercial de tu proyecto o ideas, llevándolas a un nivel superior. Tendrás una perspectiva internacional clara. Contarás con sólidas capacidades de innovación. Tendrás las competencias para predecir y planear el futuro. Te perfilarás como un líder autónomo y solucionador de problemas organizacionales y habrás vivido el mundo empresarial desde el principio, con experiencia certificable. Esto permitirá que seas llamado por las mejores empresas del país para ser parte de su equipo, o bien, desde el comienzo de tu carrera, crear y poner en marcha tu propio emprendimiento con la asesoría y acompañamiento de CEIPA Business School.